Hola, hola, aquí estoy con todo gusto para enseñarles a tejer la manga. Además, con otra cosa que agregué a este tutorial, cómo ponerle el tirante al sostén y en una forma muy práctica de ajustar, ya sea que lo necesite más largo o más corto. Aquí le digo paso a paso cómo acomodar esta pieza, que queda muy práctica, muy sencilla, muy bonita. Aquí la tienen los dos lados y al frente le coloqué las mismas barritas que tiene la blusa. Varias personas me están pidiendo la manga larga. Usted la puede tejer más corta, más larga, como guste. Estoy usando el mismo número de gancho. Abajo en la descripción del video voy a dejar el enlace de la blusa y del sostén para la persona que no la haya visto antes. Para empezar a agregarle la manga, vamos a tejer dos cuadros igual como los que tejimos en la blusa. En esta parte aquí tenemos la bocamanga, que es la misma que tenemos aquí, es la que vamos a tejer ahorita. Vamos a tejer cuadro por cuadro, solamente que les voy a dar las primeras indicaciones, que son muy sencillas. Aquí está el cuello, estos son los dos cuadros que van en el hombro. La parte del frente o la parte de atrás es igual, pero va uno y uno igual. Aquí en la manga solamente estos dos cuadros son iguales a los de la blusa. Los demás se los voy a ir indicando. Si usted quiere la manga recta, los puede hacer los cuadros igual a estos dos que tengo aquí. Va a tejer igual 2, 2 y 2. Y puede tejer este de abajo, que es más pequeño. Puede tejer 3 iguales abajo, pero le va a quedar la manga recta. Estos dos cuadros se tejen igual. Lo único que al unirlos, los vamos a unir aquí igual con 5 y 5 cadenas para unir los cuatro, o quiero decir, para unir esta esquina y esta esquina se van a unir con 5 y 5 cadenas, que son 10 en total en la boca manga. Y aquí también igual en la parte de atrás de la espalda, 5 y 5 cadenas para que dé la medida de la boca manga. Así debe de quedar, que no estire el punto. Y aquí en la esquina, cuando baja del hombro, ya en el brazo, aquí le tejemos 4 cadenas para que se reduzca el espacio que va en el brazo. 4 cadenas, 4 cadenas. Todas las esquinas son de 4 cadenas en cada esquina. Y en los que tenemos aquí abajo en la boca manga, sí son 5 y 5 cadenas lo que va en la boca manga, solamente los cuadros, en los cuadros. Y aquí todas las esquinas son de 4 cadenas. Es muy sencillo, es lo mismo todo, solamente que con menos cantidad. Vamos a tejer estos dos y lo unimos con las cadenas como les mencioné, y aquí con 4 cadenas en cada esquina. Aquí ya tengo el primer cuadrito con las esquinas de 10 cadenas en cada esquina y 4 y 4. Le doy vuelta y voy a unir el segundo con los mismos espacios de cadena en cada esquina en la boca manga, y aquí 4 para unir esta esquina. Aquí ya está terminado el segundo cuadro. Vamos a tejer el que está debajo del brazo. Empiezo este cuadro con 20 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El primer punto alto paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente voy a tejer el punto alto. Vamos a tener 5 cuadritos igual que el original, de 7 cuadritos con los mismos espacios. Digo que como el original, con los mismos espacios de 2 cadenas, pero va a tener al final 5 cuadritos, pasando siempre 2 cadenas.
1, 2, paso 2 cadenas y la última el punto alto. Empiezo la segunda vuelta con 5 cadenas y así vamos a continuar para tener 5 cuadritos en 5 vueltas. Aquí tengo el cuadro terminado de 5 por 5 vueltas. Se puede hacer el cuadro como lo hicimos en la blusa de 7. Este es de 5. Se puede hacer de 9 si su hilo es muy delgado, o si quiere el cuadro más grande se puede hacer de 9 también. Con el pétalo sería de 5 lazadas el pétalo, y aquí vamos a hacer el pétalo de 3 lazadas porque este es el espacio que debe de cubrir el pétalo de 2, y en la blusa se cubrió el pétalo de 3 cuadritos. Empiezo con el medio punto en la esquina y 2 en el mismo espacio, 2 en el siguiente espacio, en el punto alto, el medio punto, 6 cadenas, medio punto en el punto alto, y terminamos igual con 2 y 2 en el siguiente espacio, 1 en la esquina y 2 en el siguiente espacio. Vamos a continuar repitiendo 2 en el siguiente espacio, 1 en el punto alto, 6 cadenas. Como van a ser menos pétalos, vamos a hacer este lacito de 6 cadenas. Ahí lo tenemos. Así vamos a tejer cada esquina para terminar la vuelta. Esta sería la vuelta 6. Terminé la vuelta 6, una cadena, medio punto en el mismo espacio, 3 lazadas para hacer el pétalo de 3 puntos altos, 3 lazadas. Vamos a cerrarlo en un solo punto. Y aquí tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 3 lazadas, 1, 2, 3. Vamos a tejer 5 pétalos con 5 cadenas de separación. Ahí está terminado los 5 grupos, medio punto en la esquina, y vamos a seguir en el siguiente lacito con los siguientes 5 grupos de 3 puntos altos para formar cada pétalo. Tengo el cuadrito terminado con las 4 esquinas de 5 pétalos. Aquí tengo en esta esquina 1, 2, 3 pétalos. En medio del segundo y el tercer pétalo voy a empezar a unir. Esto lo voy a colocar hacia la parte de la punta de la manga, y aquí va a ir unido a la bocamanga en este lado. Aquí empiezo, voy a dar vuelta al tejido en esta forma para empezar a unir este lado. Voy a tejer 2 cadenas. Aquí está la esquina. En estos dos lados se va a unir en forma regular los mismos espacios que hemos estado uniendo, solamente que aquí en las esquinas, en este lado solamente en la punta, vamos a tejer las 4 cadenas para ir recogiendo el ancho de la manga. Es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya saben cómo unir los cuadritos porque eso lo hicimos en la blusa. 2 cadenas, deslizo 2 cadenas, 4, en el siguiente 4,
2 cadenas, 2 cadenas, 4, medio punto después del pétalo y medio punto antes del siguiente pétalo, y 4. Aquí ya se terminó una esquina, más bien empezamos la mitad de la esquina a unirla desde este espacio. Aquí tengo 2, 3, 4, 2 cadenas, deslizo, dos cadenas, quiero llegar a la siguiente esquina, tengo 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas. Este es el último de los 4 de un lado, deslizo, perdón, 2 cadenas, 2 cadenas solamente, y tejo 4 medios puntos, 4 en el siguiente espacio. Aquí tejo 2, 3, 4 cadenas porque estamos en la esquina, en la bocamanga es donde estamos tejiendo las 10 cadenas, 5 y 5, 2, 3, 4, 5 y 4. Aquí vamos a unir 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, solamente este es el único espacio que tenemos para la bocamanga, 2 cadenas. Aquí no tenemos espacio de 4 cadenas, aquí vamos a deslizar el punto, estamos debajo del brazo, 2 cadenas, 4 medios puntos, después del pétalo medio punto, antes del siguiente pétalo medio punto y 4 medios puntos, 2 cadenas. Aquí tenemos, este es una esquina y esta es la siguiente esquina y este es el único que estamos uniendo del cuadro nuevo. El siguiente lo vamos a unir, pasamos este lazo de 4 cadenas y este lazo de 4 cadenas, y aquí igual que aquí el único que tenemos es el que vamos a deslizar para que quede el espacio de en medio de la bocamanga igual. En este lado queda igual el mismo espacio en cada lado y en medio. Ahí está, deslizo. Es nada más es ir acomodando que queden los espacios iguales para que no se deforme un lado ni el lado contrario. Hago los 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a unir la esquina, voy a tejer 4 cadenas, en la bocamanga estamos uniéndola, aquí deslizo, 5 cadenas y los 4 y 4. Aquí ya vamos a unir el último lado del cuadro. Ahorita lo voy a extender, este es el siguiente espacio y unimos estos 3, 1, 2, 3 y este es el de la esquina con 4 que lo vamos a unir en este que tenemos aquí. Aquí está la esquina, porque quiero que vean algo.
Para que hagan las cosas con más seguridad, aquí tenemos 3 pétalos y la esquina. Y aquí también igual vamos a tener 1, 2, 3 y la esquina. Los mismos espacios en cada lado de cada esquina. Igual aquí es 1, 2, 3 y la esquina. Aquí nos quedan solamente un grupo de 4 que vamos a tejer igual que este. Aquí está un solo grupo de 4 cadenitas, porque aquí es la esquina, que son 1, 2, 3 y la esquina. Y aquí sobra una solamente porque estamos reduciendo la punta de la manga. Aquí sí unimos igual 2 piquitos de 4, igual que acá. Nada más en los lados sí lleva lo mismo, el mismo espacio de los cuadros de los lados, que son los mismos de la blusa. No sé si las confundí, pero al explicarles esto, de que son 3 y 3 para cada esquina, de este lado y de este lado, quizás ahí es donde van a tener forma de entender. Voy a terminar en este lado y así ya cierro el cuadrito. Ok, ahí está la manga con la primera línea de cuadritos. Aquí está terminada. Este es el último cuadrito que unimos. Aquí quedaron solamente en cada esquina y en medio 2 piquitos. Este es el cuadro que tenemos de 5 cuadritos. Ahí está completo. Voy a avanzar la segunda línea. Voy a tejer el cuadrito de 7 por 7 y les voy a indicar cómo vamos a tejer las esquinas. Aquí tengo el cuadro de 7 por 7, los mismos medios puntos. Aquí en el punto alto el medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y los mismos puntos vamos a tejer hasta el siguiente espacio de 5 cadenas. Aquí ya tejí los 2 lacitos de 5 cadenas. Aquí después del medio punto, en el punto alto, 8 cadenas, porque aquí sí vamos a tejer los 6 pétalos que lleva cada motivo. Ahí está el primero. Aquí tejemos en medio de este lado el siguiente lacito de 8 cadenas. Ya no les voy a explicar los puntos detallados, ya saben ustedes cómo se teje cada cuadrito. Aquí está la vuelta con los lacitos. Estos 2 primeros son de 5 cadenas y estos 2 de 8 cadenas. Aquí empiezo en el de 5 cadenas. Igual de 4 lazadas vamos a tejer 4 grupos de pétalos. De 4 lazadas. Este es el último punto alto, vamos a cerrarlo y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumentamos aquí una cadena de espacio porque como son menos pétalos necesitamos aumentar en el espacio de las cadenas. Vamos a terminar este grupo de 4 pétalos con 6 cadenas y aquí también tejemos 4 pétalos con los espacios de 6 cadenas y estos 2 de 6 pétalos en cada lacito de cadena. Aquí está el cuadro. Les recomiendo que vaya haciendo las 2 mangas a un tiempo para que no se le olvide o para que no tenga que estar regresando el video otra vez. Pienso que es más fácil, porque sobre este mismo usted, si tiene otra punta del hilo, puede empezar el cuadrito igual y ya teniéndolo así ya es fácil de unirlo. Me gusta porque aquí está ancho, aquí está más angosto, donde va a ir disminuyendo la manga de ancho. Aquí está, lo vamos a terminar con los mismos picos que tiene cada espacio. En medio de cada pétalo va a ir los piquitos. Aquí se van a unir igual porque tienen la misma terminación en este lado. Aquí estoy en la manga terminada.
pero le explico cómo se va a unir. Usted lo va a unir sola, va a unir primero este en esta parte igual como ha unido los demás, los de la blusa. Aquí son dos y cada esquina. El otro igual en en el primero que hizo. Este va a tejer dos iguales a estos para cada manga y lo une. Aquí en este lado, aquí tiene una esquina y aquí tiene un solo piquito. Y aquí tiene dos en medio y a la esquina, porque aquí disminuyó un pétalo, por eso nada más tiene un solo piquito y tiene la esquina. Aquí están las 4 esquinas. Vamos a unir estos dos en la manga que estamos tejiendo. Ya teniendo estos dos terminados en la parte de la manga unidos, vamos a hacer este igual que el que tejimos anteriormente, de 5 cuadritos. Estos son 5 cuadritos por 5 cuadritos. Vamos a terminar este primero. Aquí estoy uniendo el cuadrito. Aquí estoy colocando los 6 pétalos en estos que ya tenemos aquí unidos, y sin olvidar que las esquinas las vamos a unir con 4 cadenas. Aquí tengo 2 cadenas tejidas de liso. Solamente es lo que les quería recordar. Así vamos a tejer las esquinas con 4 cadenas, 2 y 2, y terminamos de unir este cuadrito completo en este lado y después unimos los dos lados del cuadrito que va en la parte de abajo. Aquí ya están los dos cuadritos iguales. Es la segunda línea, esta es la primera, y tejí este siguiente cuadrito de 5 por 5 y los lacitos de 5 cadenas. En estos primeros dos voy a tejer 4 pétalos y 4 pétalos separados de 6 cadenas. En los siguientes dos lacitos tejemos 5 pétalos y 5 pétalos separados de 5 cadenas. De 3 lazadas se van a tejer los puntos altos, 3 lazadas, porque aquí tenemos solamente 2 cuadritos y el espacio es más reducido. Así vamos a continuar. Aquí ya tengo el cuadrito terminado. Tengo 2 esquinas de 5 pétalos y 2 esquinas de 4 pétalos. Esto entra aquí perfecto en esta parte. Vamos a unir haciendo esquina en medio. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Lo vamos a hacer en la segunda parte. Esta es la primera. Aquí hacemos esquina. Esta es la primera y aquí hacemos esquina. ¿Cómo determinamos eso? Porque aquí solamente tenemos 2 piquitos de 4 cadenas. Así es de que en esta parte son los piquitos y en esta parte. Y aquí tenemos 2 piquitos que van a quedar después de la esquina. Estos 2 lacitos son los picos que vamos a formar. Que aquí tenemos 2 después de la esquina, que es esta la esquina. Y aquí tenemos uno solamente, que es este, y esta es la esquina. Y aquí vamos a formar en esta parte la esquina. Igual en este lado. Así de que hay que empezar a unir desde esta parte, porque aquí tenemos que colocar los 5 pétalos y los 4 para que nos quede más reducida la manga. Ahí va a ir tomando forma. Aquí tengo la cadena, el medio punto antes del pétalo, los 4 medios puntos, las 2 cadenas, y como tenemos un solo piquito en este lado, porque esta es la esquina, aquí también tenemos 4 pétalos. No podemos unir una esquina de 5 con una de 4. Les explico por si no tienen mucha práctica con el tejido. Si tiene 4 en un lado, tiene que tener 4 en la esquina donde vamos a unir. Aquí son 2, 3 y 4. De nuevo 4. Dos cadenas y esta es la esquina. 2 cadenas.
4. Ahí ya quedó. Como esta esquina es de 5 pétalos, aquí son 6 pétalos, pero tenemos 2 espacios. Por eso vamos a tomar esta esquina para dejar 2 espacios al terminar. Y aquí ya les expliqué cómo vamos a continuar. Vamos a empezar a tomar desde este punto la esquina. Solamente pasamos 2 piquitos y la esquina, que es esta que tenemos aquí, estaba aquí en este lacito, y nos sobran 2 que van aquí. 1, 2, quizás esto ya se los expliqué ahorita, pero aquí está la esquina. Si están todavía con duda, aquí está la esquina para unirla a esta, y aquí nos sobran 2 que son estas 2. Aquí se las muestro ya unida. Aquí están los espacios. Ya una vez terminada la segunda línea, vamos a continuar ya con la última. Esta es la bocamanga. Aquí ya tengo el cuadrito, que es la última línea. El centro del cuadro está tejido de 5 por 5 con 20 cadenas de inicio. Ya saben cómo empezar este cuadrito. Y en cada esquina tenemos 4 pétalos, y aquí ya lo uní a este anterior que también tiene 4 pétalos en cada esquina. Vamos a hacer de la parte de atrás igual, solamente que vamos a unirlo así como está este, pero unimos los dos en estos 4 puntos que tenemos aquí para cerrar en la parte de arriba. Igual, exactamente como tenemos este, lo vamos a tejer. Y el que va aquí abajo doblado también es igual a este. Lo vamos a tejer 3. Aquí en este lacito son 5 cadenas, y en medio de cada pétalo tenemos 6 cadenas para ir separándolos. Aquí están ya los dos. Este es el primero que uní, que les mostré anteriormente. Este es el segundo. Aquí empecé la última vuelta en este lado y aquí lo uní. Aquí está la primera esquina y aquí está la segunda esquina que se unió, y aquí terminé la última vuelta, igual que aquí la termino en este primero, y aquí está el segundo. Esto dobla y vamos a tejer el último de la manga. Ya les dije, tienen que ir haciendo al mismo tiempo las 2 mangas para que se les facilite mejor. Esa es la idea que les puedo dar. Vamos a hacer igual a este cuadrito, el que dobla, y lo vamos a unir. Aquí lo vamos a unir de 1, 2 y 3 lados. Aquí tengo la manga terminada. Tiene una forma muy bonita. A mí me gusta en esta manera de que está en este espacio. Lo tenemos como en la bocamanga a la misma medida, y aquí se va reduciendo. Aquí tengo el último cuadrito que uní. Aquí lo empecé la última vuelta y termino en esta parte de la punta de la manga. Ahí está los espacios que están unidos. Ya teniendo todo así terminado, vamos a perder las puntas y ya está listo todo el tejido completo. A este tutorial voy a agregar el cambio que le hice al sostén. Aquí le coloqué las mismas barritas, las uní con hilo y aguja y le estoy tejiendo los tirantes. Solamente tengo uno, ahorita voy a tejer el segundo. Aquí lo tengo marcado. Cuente los espacios que tiene del centro hasta este espacio, son 17 puntos. No estoy contando los medios puntos que tenemos en el centro, son 6 en el centro y contamos 17, y en el siguiente tomo 3 puntos. Aquí es donde voy a tejer el tirante en la base de 3 puntos altos, y al final para la parte de atrás estoy tomando la vuelta 6 y la vuelta 7, empezando a contar de este lado. Estos dos a la mitad, ahí lo estoy colocando la marquita. Ahora, para mostrarles esta variedad que tengo para el sostén,
Aquí está el paquete donde vienen un set de 3. Esto es para 3 prendas. Aquí tengo para 1, 2 y esta es la que estoy colocando en este. Este paquetito lo compré en Hobby Lobby, en el mismo departamento donde están las copas, que por cierto ahí en esa tienda están por separado las dos, no están en una sola pieza como esta. Ahí mismo están estas piezas que le van a ser muy útiles. Son lencería, son set de lencería. Aquí ya tengo el arito en el mismo espacio que les indiqué, las 6 y las 7, son 2 vueltas. Ahorita les digo cómo vamos a unir esta argollita. Si no la tiene la argollita, le teje un lacito de cadena con medio punto para que esté más firme. Y aquí cuando ya tengamos la medida del tirante, vamos a colocarle esta pieza para que tenga cómo ajustarse a la medida. Aquí anudo el hilo y empiezo con una cadena y medio punto en el mismo espacio. Aquí formé 2 nudos para empezar la punta y ahí ya queda bien segura, ya después se pierde la punta. Son 3 medios puntos. Al inicio vamos a estar dando vuelta a la pieza y antes de empezar cada vuelta es una cadena. Después se facilita mucho seguir tejiendo porque solamente damos una pequeña vuelta al tejido. Es muy rápido este tirante porque es medio punto y la cadena para empezar. Vamos a darle la misma medida que el primer tirante. Yo les voy a dar en pulgadas y en centímetros. Ya ustedes se dan una idea para la medida que necesitan. Le doy la medida del tirante, ya tengo el segundo, los dos juntos, y ahí coloco la cinta y son 13 pulgadas y media. Hasta aquí llegan 13 pulgadas y media, que son 34 centímetros con un cuarto. Aquí tengo en este espacio que anudar el hilo. Se van a tomar 4 medios puntos en estas 2 vueltas, en las 6 y las 7. Y tenemos que tener 2 nudos para que quede bien segura la punta. Tomo la argollita y el primer punto. Paso el punto. Por debajo de la argolla. Tomo la lazada y tejo el medio punto. Ahí tenemos un medio punto. El segundo por debajo de la argolla, tomo la lazada y el medio punto, van 2. El tercero por debajo de la argolla, en medio de la argolla, el medio punto, y por último por debajo y por dentro de la argolla. Ahí está. Voy a deslizar el punto en este mismo espacio donde hicimos el último medio punto y ahí está la argollita. Vamos a cortar el hilo. Ahí aseguramos muy bien la punta y ahí ya la tenemos. Empiezo a colocar la segunda pieza, que esté el tirante al lado derecho. Este es el lado derecho. Paso por debajo para que quede la parte de en medio de la pieza al lado revés. Lo paso en el segundo espacio. Ahí está. Ahí se acomoda. Ahí esto tiene que, el movimiento que tiene que hacer es moverse para arriba o para abajo para ajustarlo. Ahí está. La punta la pasamos por la argolla antes de terminar para unirlo.
Ahí está en la argolla. Aquí la pongo al lado revés y estiro un poco para que quede la pieza libre de poder meter la punta de nuevo. La tenemos que poner en un lado primero, que no se doble, para poder estirarla. Como es tejido, no tiene firmeza la punta. Aquí ya la tengo, la estiro. Ahí está. Ahí está pasada a un solo lado. La voy a pasar en el siguiente lado. Aquí está este postecito en medio. Ese lo paso por la parte de abajo y entra la punta. Ahí está. Esta es la parte de arriba y la que acabamos de pasar es la parte de abajo. Las voy a poner las dos juntas sin que estén dobladas. Ahí están las dos juntas en el mismo postecito. Ahora lo que tenemos que hacer para asegurar esta punta, la corremos. Aquí tiene movimiento las dos, la parte de arriba y la parte de abajo. Esta la estiramos y aquí la vamos a coser sin coser nada de la pieza de plástico, nada, solamente el tejido. Esta es la puntita que vamos a coser en esta pieza del lado revés. Para que este tenga movimiento, la parte de arriba va a tener movimiento. Vamos a coser la punta y del otro extremo también igual, porque aquí ya lo tengo colocado en la misma forma. Ok, aquí tengo preparada la aguja para coser la punta del tirante. Claro que si usted lo quiere unir esto con máquina de coser, puede también hacerlo. Como esto más que nada es manual, así que me gusta a mí hacerlo con la aguja. Lo siento como más minucioso, darle unos puntos más que nada en la esquina, que quede bien seguro para empezar. Y vamos a continuar, vamos a terminar. Es una cosa muy pequeña la costura. Ahí tengo el último punto, le doy uno más y aseguro la punta para cortar el hilo. Siempre hay que poner al final, después del nudo, la punta entre la costura. Ahí está listo para cortarse. Y ahí la tenemos, que tenga movimiento. Ahí está, tiene movimiento el tirante en la parte de arriba. Ahí se va a ajustar. Ahí está el lado derecho, la parte de atrás. Aquí está el sostén ya terminado con esos pequeños detalles que le agregué. La blusa también está preciosa, la manga muy cómoda, muy bonita. Me encanta. Estoy emocionada de poderles dejar este precioso y muy bonito proyecto. Suscríbase por favor, dele like y aquí lo espero el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye.